Descubre la increíble historia de la abuelita de Dios, un viaje transformador que te hará llorar. La casa de Doña Rosa siempre fue un refugio de aromas y risas, un lugar donde los problemas parecían desvanecerse entre sabores a chile y maíz. Pero ahora, el silencio se hacía más pesado, llenando los rincones de su hogar. Miguel, su nieto, enfrentaba una encrucijada, estaba atrapado entre sus aspiraciones de artista y el profundo amor que sentía por su abuela. La noticia de la enfermedad terminal le había llegado como un balde de agua fría. Ya no era solo la abuela de Dios, era la fuente de su identidad, de sus raíces. Y ahora, se desvanecía lentamente. Miguel había pasado su vida en su búsqueda de reconocimiento, lejos de su pueblo, de su familia. La presión por demostrar que podía ser más que el nieto de Doña Rosa lo consumía. Recordaba las noches en que ella lo albergaba en su regazo, sus historias de tiempos pasados, el calor que emanaba de su cocina. En lugar de fortalecer su determinación, esas memorias lo invadían de dudas. La enfermedad de su abuela significaba que no solo su voz se apagaba, sino también su conexión con el pasado. A medida que su situación se deterioraba, él se sentía más perdido. ¿Era realmente capaz de encontrar su camino sin ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Miguel se adentraba en el oscuro laberinto de la angustia, los pleitos familiares empezaban a emerger, como sombras acechantes. Sus tíos y su madre, cada uno absorbido en su mundo, comenzaron a discutir por la herencia. Un legado que, en realidad, era un simbolismo del amor que Doña Rosa había cultivado, ahora se convertía en un campo de batalla. La indiferencia de su madre, la rabia reprimida de su tío, todo él lo sentía como un golpe. ¿Por qué tenían que pelear? ¿Por qué, justo cuando su abuela más lo necesitaba? El peso del conflicto se asentaba en su pecho cada día. Miguel dudaba. ¿Debía permanecer al margen, dedicándose a su arte, o volver a casa para ser el pilar que su familia necesitaba? Pero la idea de ser solo un espectador de la inminente pérdida lo atormentaba. Su mente corría, su corazón palpitaba. En medio de la tormenta emocional, un pequeño gesto cambió el rumbo de todo. Doña Rosa le pasó su viejo recetario. Era un libro desgastado, repleto de secretos y sabores que conectaban generaciones. En ese instante, Miguel sintió una chispa de pertenencia, pero también una sombra de desasosiego. Su abuela estaba confiando en él, y toda la historia de su familia pesaba en su espalda. La revelación de la enfermedad y los viejos resentimientos había transformado su universo. En su búsqueda de reconciliación, Miguel sabía que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la llegada de un secreto oscuro del pasado que lo sacudiría obstinadamente lo esperaba, quizás más cerca de lo que imaginaba. Mientras miraba a su abuela, reconoció que lo que cada vez parecía más distante era, en realidad, una dicha que debía rescatar antes de que las sombras se apoderaran de ellos para siempre. Miguel se sentó en la mesa de la cocina, el recetario de Doña Rosa abierto frente a él. Las hojas eran frágiles, llenas de manchas de ingredientes y notas manuscritas. Cada receta era un pedazo de su historia, un éxito, un fracaso, un abrazo compartido. En ese instante, comprendió que su abuela no solo le pasaba la herencia culinaria, le estaba entregando su legado emocional, la esencia de su vida. Era una carga y un regalo, un vínculo irrompible. El eco de las voces familiares resonaba en su mente mientras leía las palabras de su abuela. La ansiedad por la enfermedad, los conflictos familiares, todo lo que una vez había evitado mirar enfrentándose a él con fuerza. La idea de huir a su mundo artístico, que antes consideraba refugio, ya no parecía viable. Las pinceladas audaces que solían caracterizar su vida ahora se volvían sutiles y suplicantes. Las ilustraciones que solía trazar en su mente se difuminaban en una niebla de incertidumbre. ¿Podía ser un artista, al mismo tiempo, el pilar de su familia? Con cada receta que leía, los sabores cobraban vida, sus recuerdos cobraban forma.
La crema de espinacas que preparaban juntas en los días de lluvia, los tamales que eran una celebración estacional. Cada plato era un acto de amor en su familia, un puente entre generaciones. Si tan solo pudiera crear algo así, pero con mi arte, pensó. La necesidad de conectarse con su público mediante su práctica se iba transformando en un deseo de honrar a su abuela a través de su trabajo. El silencio se tornó abrumador y cada vez más pesado. Decidió actuar. Miguel abandonaría momentáneamente su lucha interna, el arte podía esperar. Fue a buscar listas de ingredientes y utensilios olvidados, por un instante, al menos, quería no solo ser el nieto de Doña Rosa, sino también un portador de su historia. La cocina sería su lienzo y la comida, su medio de expresión. Mientras se adentraba en la preparación de los platillos favoritos de la abuela, sintió una mezcla de incertidumbre y emoción. Si la pintura y el arte eran su forma de comunicarse con el mundo exterior, la cocina era su forma de comunicarse con su familia. Al cocinar, recordaba cada uno de sus pasos en la cocina, desde el picar la cebolla hasta el cuidado con el que hacía los salsas. Al finalizar, el aroma de su creación llenó el aire, y por primera vez en días, un destello de esperanza surgió en su interior. Sabía que, de alguna manera, conectaba con su abuela y revivía sus enseñanzas. Pero justo cuando empezó a sentir la fuerza de su vínculo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su madre. El tono de su voz era tenso, tenía que hablar con él sobre la herencia nuevamente. Ciertamente, no era el ciclo que quería alimentar mientras cocinaba con amor. Sin embargo, su madre iba a revelar algo que cambiaría su percepción sobre su familia, algo inesperado que podría unirlos o separarlos aún más. Miguel se dio cuenta de que tendría que enfrentar no solo su relación con su familia, sino además con el legado artístico que había estado construyendo a lo largo de los años. Las sombras del pasado seguían acechándole, ansiosas por salir a la luz. El tiempo se le estaba agotando, no solo para salvar a su abuela, sino también para reconciliarse con lo que representaba su pasado y lo que deseaba crear a futuro. Su corazón latía descontrolado. ¿Era el momento de enfrentar esos secretos familiares y encontrar el coraje de cuestionar sus propios deseos? Con la receta en una mano y el teléfono en la otra, sabía que la decisión que tomaría podría marcar la diferencia. Pero, sobre todo, debía prepararse para una revelación que alteraría su vida más de lo que pudiera haber imaginado. Miguel dejó que la llamada sonara. Cada tono pesado llenaba el aire con una tensión palpable, su madre aguardaba al otro lado, pero él necesitaba racionalizar su incertidumbre. ¿Qué más podría revelarle que ya no supiera? La cocina, minutos antes su refugio, ahora se tornaba un lugar en penumbras, donde cada utensilio parecía observarlo, cuestionándolo. Tomó aire profundo, tratando de calmarse. La imagen de su abuela, sonriente, le llegó a la mente. Si ella pudiera escucharme ahora, ¿qué diría? Pensó. Esa reflexión lo llevó a un momento decisivo, debía confrontar todos los aspectos dolorosos y enmarañados de su vida. Era un camino desafiante, pero estaba decidido a trazarlo. Así como había seguido la receta del platillo, ahora deseaba seguir una receta de honestidad con su madre. Apretando el teléfono, al final decidió contestar. La voz de su madre se sintió como un golpe, pero también como un llamado. Cada palabra estaba cargada del peso de la incertidumbre, de secretos que hasta entonces habían estado escondidos entre ellas. Miguel sintió como cada frase cavaba hondo, empujándolo hacia una época olvidada. Las cuentas de tu abuela están en peligro, Miguel, le dijo. Los gastos son más de lo que había anticipado, y esta situación puede rompernos si no actuamos rápido. La realidad de los problemas familiares no era algo nuevo, pero la brusquedad de la situación lo empujó a reflexionar sobre sus propias responsabilidades. Por un lado, debía ayudar a su madre a lidiar con la herencia, proteger su legado familiar. Por otro lado, estaba su arte, su pasión, el sueño que había estado cultivando en paralelo. La lucha entre lo que se esperaba de él y sus propios deseos se intensificó. ¿Qué haría mi abuela?, se preguntó de repente. Se dio cuenta de que, en su papel de nieto, había estado evitando aceptar las responsabilidades que conllevaba su herencia, la cocina, la familia y, ahora, el peso financiero. Sin embargo, en su lado artístico existía el mismo dilema. ¿Podía reconciliar ambas vidas en una sola identidad? En ese momento, tuvo una epifanía: el arte de la cocina y el arte de la pintura no son tan diferentes. Ambos exigían dedicación, pasión,
y el deseo de revivir memorias. Se preguntó si, al aceptar su herencia, podía también construir un espacio para su propia creatividad. Miguel sintió que era tiempo de mezclar la acuarela de su vida con los sabores de su abuela. Tal vez su práctica podría evolucionar para incluir tanto la representación visual como la sensorial de las enseñanzas de Doña Rosa. Mientras colgaba el teléfono, sintió un aliento nuevo, una claridad. Miguel sabía que la respuesta a sus dilemas no era elegir entre una vía y otra, sino fusionarlas. Debía diseñar un proyecto que honrara el legado familiar pero que también abriera un camino hacia su futuro. Crear una serie de obras que hablaran de su historia, donde los sabores y los colores se unieran en una narrativa cohesiva. De repente, en su mente, se formó el primer boceto de esa serie. Una pintura que representaría el platillo que había cocinado, la crema de espinacas, con sus tonos verdes vibrantes, rodeada de elementos texturales que evocaran la cocina de su abuela. La idea vibraba en su interior como una cuerda tensada, lista para liberarse. Con esta nueva inspiración y un enfoque renovado, Miguel se sumergió en la búsqueda de la creación, consciente de que debía enfrentar su pasado y aceptar su herencia. Aún más, entendía que la revelación que esperaba su madre no solo afectaría su presente, sino también definiría su futuro artístico. Pero en ese mismo instante, una notificación en su celular le mostró un mensaje de texto que lo hizo detenerse en seco. Era un mensaje de alguien de su pasado, alguien cuya aparición podría complicar aún más su proceso de reconciliación familiar y artística. La llegada de esta persona significaba enfrentarse a secretos aún más profundos, y Miguel susurró para sí mismo: ¿qué más puedo descubrir sobre mí mismo en este viaje? Miguel observó el mensaje en su pantalla, un simple hola seguido del nombre de Valentina, alguien que había significado tanto en su vida, pero a quien había alejado para protegerse. Esa conexión había sido intensa, llena de promesas artísticas compartidas y sueños que ahora parecían desvanecerse bajo la sombra de sus responsabilidades familiares. Sin embargo, la idea de reconectar lo intranquilizó. ¿Qué quería Valentina después de tanto tiempo? De repente, se sentía dividido entre dos mundos, el que estaba construyendo en honor a su abuela y el recuerdo de su relación con Valentina, que se había desmoronado justo cuando empezaba a sentir que su carrera como artista tomaba forma. Ante la aflicción de su madre por la herencia familiar, Miguel se preguntó si permitiría que la ansiedad por la situación actual lo llevara a desestimar la posibilidad de una segunda oportunidad con ella. Se dejó llevar por una oleada de nostalgia, y en un impulso, respondió al mensaje. Hola, Valentina. ¿Cómo has estado? Los segundos parecieron eternos mientras esperaba una respuesta, sus pensamientos danzando entre la esperanza y los recuerdos de las discusiones creativas que habían tenido, desde la perspectiva de la cocina hasta la pintura. Mientras tanto, en su estudio, las paredes estaban llenas de pinturas a medio terminar. Algunas evocaban las recetas de su abuela, otras, sus propias experiencias con el dolor y la pérdida. Se dio cuenta de que cada trazo tembloroso reflejaba su inquietud, creando un paralelismo entre su proceso artístico y su vida personal. Necesitaba encontrar un equilibrio, un lugar donde ambos mundos coexistieran sin conflictos. Y esta mezcla de recuerdos lo motivaba a documentar sus propias historias a través de la pintura. Valentina respondió con prontitud, y su mensaje fue sencillo, pero poderoso. He estado bien. ¿Te he extrañado? Eso fue suficiente para que Miguel reviviera un torrente de emociones, sumergiéndose en un análisis de qué significaba realmente esa ausencia. La ruptura lo había llevado a redescubrir su pasión, pero ahora se cuestionaba si habían estado equivocados al alejarse o si, por el contrario, era un paso necesario hacia su crecimiento personal. Decidió, entonces, que lo mejor sería encontrarse. Tal vez el café que compartieran podría encender una chispa de creatividad olvidada, recordarían juntos la fusión de sus ideas artísticas y quizás, ayudaría a despejar la confusión que sentía sobre su camino. En su mente, ya se estaba preparando para abordar el encuentro de manera constructiva. Quería hablar de su proyecto, de la fusión entre su herencia y su arte. Enfrentar ese desafío con Valentina podría ser el camino hacia una nueva narrativa en su vida, una donde el arte y la familia se unieran. Miguel sintió que esa conversación podría ofrecerle la claridad que no había logrado definir hasta ahora. Pero mientras empezaba a trazar los planos para su reunión, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su madre, un nuevo golpe que resonaba en su interior. Necesitamos hablar sobre la casa. Ha llegado la hora de tomar decisiones difíciles. Miguel sintió que la presión aumentaba.
Sabía que los problemas de su familia no se podían ignorar y que debía darle prioridad a esa conversación. Pero una pregunta ferviente comenzó a latir en su mente: ¿podría encontrar la forma de integrar ambas últimas decisiones, su legado y su amor por la pintura? ¿Era posible que un encuentro con Valentina le ofreciera una solución creativa que aliviara ese peso? Con una determinación renovada, Miguel decidió que haría ese intento. La fusión de sus mundos, una vez más, parecía posible. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre sobre cómo equilibrar todo eso lo llenaba de ansiedad y lo instaba a prepararse para las decisiones complicadas que se avecinaban. Miguel susurró en voz baja, sintiendo cómo el futuro se tornaba aún más complejo: ¿qué me estoy preparando para descubrir de mí mismo en este próximo paso? La tensión crecía, y el camino que se abría ante él prometía ser emocionante y aterrador a partes iguales. Miguel se despertó temprano, los rayos de sol colándose por la ventana de su estudio y dibujando patrones de luz sobre el suelo. Hoy era el día. La idea de su reunión con Valentina revoloteaba en su mente como una mariposa inquieta. Sabía que debía preparar el terreno emocional para afrontar lo que estaba por venir, pero el caos de su vida personal parecía un laberinto sin salida. Se sentó frente a su caballete, rodeado de sus propias creaciones. Observó las pinturas que había dejado a medio terminar y sintió que las emociones se ahogaban en su pecho. Cada cuadro era un reflejo de su angustia, una historia fragmentada que no había logrado contar. Con un suspiro profundo, decidió que este sería el día en que daría un paso hacia adelante en su proceso artístico, sin dejar que la sombra de su entorno lo reteniera. Alzó el pincel, sintiendo su firmeza en la mano. Decidido a plasmar el conflicto entre su arte y sus responsabilidades familiares, comenzó a crear una pieza que visibilizara esa lucha interna. Colores oscuros predominaban en el fondo, pero una línea brillante se abría paso en medio de la tormenta, simbolizando la luz que aún podía encontrar en su vida. Mientras mezclaba las pinturas, se dio cuenta de que cada trazo se convertía en una catarsis, una forma de buscar claridad en medio del caos. Más tarde, en la cocina, preparó un café mientras los nervios seguían subiendo. La conversación con su madre lo aguardaba después de ver a Valentina, y sentía una presión que no deseaba cargar. Su mente se llenaba de imágenes de su abuela sentada en la mesa, ofreciéndole consejos mientras amasaba la masa de una receta familiar. Recordar esos momentos le otorgaba un nuevo sentido a su búsqueda artística. Tal vez pudiera, de alguna forma, rendir homenaje a su abuela a través de su trabajo y también a su relación con Valentina. Al llegar a la cafetería, cada paso se sentía como el eco de sus dudas. Se encontró con Valentina en una mesa al fondo, su mirada ya estaba fija en él. La tensión era palpable, pero también había una chispa de curiosidad en sus ojos. Al saludarse, Miguel notó una conexión que había creído perdida. Pero también había una responsabilidad que cargar, y no estaba dispuesto a dejar que sus viejos demonios arruinaran este momento. «Me alegra verte», dijo Valentina, su voz teñida de una familiaridad que lo calmaba. «Yo también», respondió él, tratando de ocultar el tumulto en su interior. Comenzaron a hablar de sus vidas, de los caminos tomados y de las decisiones que les habían llevado a separarse. Sin embargo, era evidente que el pasado siempre se deslizaba entre sus palabras, como un recordatorio de lo que habían perdido. El diálogo pronto se tornó más profundo al hablar de arte. Valentina le preguntó sobre su proyecto, y Miguel sintió que la ansiedad comenzaba a transformarse en emoción. La posibilidad de combinar su legado familiar con su trabajo creativo surgió de forma natural en la conversación, como una luz emergente en su confusión. «Podrías usar esa inspiración», sugirió Valentina. Miguel sintió que la idea resonaba en él. Mientras conversaban, comenzaron a esbozar juntos un proyecto que podría fusionar sus talentos. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la voz de su madre regresaba a su mente, resonando con la inminencia de decisiones a tomar, decisiones que también podrían desatar nuevas oportunidades. Cuando el café finalizó, Miguel se sintió renovado pero abrumado. La promesa de crear junto a Valentina comenzaba a tomar forma, pero la urgencia de enfrentar su realidad familiar pesaba en sus hombros. Mientras se despedían, una inquietud floreció en su interior. ¿Cómo podría articular sus pensamientos sobre este nuevo camino sin dejar que el peso del pasado lo hundiera? Regresó a casa con el corazón latiendo fuertemente, sintiendo que había descubierto una nueva paleta de colores, pero también una oscuridad que requería su atención. En el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Tenía que confrontar a su madre y sus expectativas, pero ¿sería posible combinar la libertad creativa de su encuentro con la presión familiar que lo abrumaba? Esa noche, mientras miraba su trabajo inacabado, Miguel se dio cuenta de algo profundo: su arte necesitaba ser el vehículo que transportara tanto su dolor como su esperanza. ¿Podría ser su única salvación? El momento de la verdad se acercaba, y con esa idea resonando en su mente, se preguntó si realmente era capaz de encontrar su verdadera voz en medio de este conflicto. La mañana siguiente, Miguel se despertó con el estruendo del viento que azotaba las ventanas. La tormenta exterior parecía un eco de la tempestad que llevaba dentro. Había tomado la determinación de acudir a la conversación con su madre desde una perspectiva renovada, pero a esa altura, se sentía más disconforme que nunca. No podía eludir su realidad: el arte y la familia se entrelazaban en su vida de maneras que aún no comprendía del todo. Mientras se duchaba, intentó visualizar su jornada. La imagen de Valentina se instalaba en su mente como un faro, la promesa de una colaboración que podría cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, la figura de su madre se interponía, recordándole que desatender sus expectativas podría significar un dolor más profundo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su arte? ¿Podría traicionar su herencia familiar en busca de su voz? Decidido a no desentonar, se vistió de manera más formal de lo habitual, como si cada prenda se convirtiera en una armadura para enfrentar a su madre. Al salir de casa, un pequeño gesto en su reflejo le recordó la importancia de la esencia: había que honrar el pasado, no repudiarlo. Y en ese momento, entendió que su arte podría ser un puente, un medio para reconciliar su historia familiar con su necesidad de expresión. Mientras caminaba hacia la casa de su madre, su mente comenzaba a recordar los momentos compartidos, las noches de historias y sueños. Con cada paso, el peso de la ansiedad se transformaba en determinación. Si alguna vez había sentido el poder de la creación, era ahora. Al llegar, su madre lo recibió con una sonrisa que ocultaba malestar. «Miguel, hacía tiempo que no te veía con esa mirada». «¿A qué se debe?», preguntó, haciendo un esfuerzo por mantener la conversación ligera. Su deseo de conexión era palpable, pero Miguel sabía que las palabras que venían le llevarían a un cruce decisivo. «Quiero hablar sobre algo importante», comenzó, y aunque se tambaleó por un instante, su voz se estabilizó. «He decidido que quiero dedicarme más a mi arte. Me gustaría explorar mis propias historias, en lugar de seguir el camino que esperabas de mí». Sus palabras fueron como un dardo, y la respuesta de su madre llegó de inmediato, cargada de incredulidad. «Pero, Miguel, el arte es un pasatiempo. Tienes que pensar en tu futuro. ¿Y qué hay de la familia? ¿De lo que hemos construido?». Cada crítica resonó en él, un eco de todos sus miedos a ser quien realmente quería ser. Sin embargo, comprendió que su viaje se había convertido en una búsqueda de autenticidad, y no podía permitir que el miedo lo mantuviera cautivo. ¿Por qué el arte no puede ser mi futuro? ¿Es que no puedo encontrar un camino que honre a nuestra familia y también mi propia vida? La conversación se tornó un balneario de emociones, donde las aguas turbulentas del pasado chocaban con la necesidad de cambio. Miguel sintió que dentro de él brotaba una necesidad apremiante de autoafirmarse. Cada palabra que intercambiaba con su madre era como un trazo en su lienzo, dibujando la forma de su nueva realidad. La tarde avanzaba cuando, a medida que la discusión se tornaba más intensa, Miguel sintió que el latido de su corazón guiaba su mente. Era su momento de verdad, el instante en que debía enfrentar tanto las expectativas externas como sus propios ruidos internos. «Sé que puede ser difícil de entender, pero el arte es parte de mí. Si no lo persigo, estaré traicionando mi propia esencia». La mirada de su madre cambiaba, revelando un mar de confusión y dolor. La conexión se hacía frágil, y Miguel sintió que el hilo entre ellos estaba al borde de romperse, pero también comprendió que a veces era necesario romper el silencio para dar paso a nuevas conversaciones más profundas. Al final, ambos se quedaron en un incómodo silencio, sus miradas fijas en el suelo. Una gran tormenta había comenzado a formarse entre ellos, pero en el fondo de su ser, Miguel sabía que había dado un paso crucial hacia su propia verdad. Sin embargo, el precio de esa sinceridad podría ser alto, y las repercusiones de su elección aún eran inciertas. Con el peso de la culpa y la esperanza en sus corazones, se dieron cuenta de que el camino hacia la reconciliación iba más allá de la conversación misma. Al salir de casa, Miguel sabía que eso era solo el principio,
su lucha apenas comenzaba, y la confrontación con su madre había abierto un nuevo capítulo que requeriría aún más valentía. Mientras se perdía en sus pensamientos, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de hallar el equilibrio entre su arte y su familia? La búsqueda de respuesta le tomaría por caminos inesperados, y estaba decidido a afrontar lo que estaba por venir. Pero hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar su voz, y qué secretos del pasado quedaban por descubrir. El silencio aún resonaba en la mente de Miguel mientras caminaba de regreso a su hogar. Sus pasos eran pesados, cada uno cargando el peso de las palabras no dichas y de las heridas emocionales recién abiertas. La pregunta que había emergido de su interior no podía ser ignorada: hallar el equilibrio entre el arte y la familia representaba un dilema monumental. Sin embargo, comprendió que este era el inicio de un viaje que no solo pondría a prueba sus habilidades artísticas, sino también su carácter. Sentado en su estudio, rodeado de pinceles y lienzos en blanco, Miguel se dio cuenta de que su espacio creativo se había convertido en un refugio. Se sentía atraído por la paleta de colores que extendía ante él, como un símbolo de las limitaciones que él mismo había autoimpuesto. Se concentró en la idea de liberar esa creación reprimida, en lugar de dejar que las expectativas de su madre limitaran su verdadero potencial. Con cada trazo de su pincel, Miguel comenzó a plasmar sus sentimientos sobre el lienzo, reflejando la mezcla de frustración y anhelo que sentía. La pintura se convirtió no solo en una forma de autoconocimiento, sino también en un medio para visibilizar las tensiones familiares que lo habían acompañado toda su vida. Cada color, cada forma, ayudaba a esclarecer su propia identidad en medio del caos. Mientras trabajaba, el sol empezaba a poner fin a la tarde, filtrándose a través de las ventanas. Una claridad inesperada se asomaba en su mente: quizás la solución no era una división tajante entre el arte y la familia, sino encontrar formas en las que ambos pudieran coexistir. Miguel se cuestionaba si podía integrar la historia de su familia en su arte. Encontrar su voz no significaba rechazar su legado, sino adaptarlo y reinterpretarlo. Una idea fulgurante cruzó su mente: la visión de una exposición que explorara su herencia cultural a través del arte. Podría incluir relatos de su abuela, sus sueños y sacrificios. Las historias olvidadas podrían gustar a otros y quizás, sanar la grieta entre él y su madre si lograba mostrarle que su propia trayectoria podría abrazar y honrar el pasado. Con renovada energía, decidió que su próximo paso sería hablar con Valentina y compartir su visión. La colaboración con ella podía abrirle puertas a un mundo lleno de posibilidades, y le daba aliento para seguir explorando su propio camino. Sin embargo, algo en su interior le decía que incluso ese camino estaba plagado de riesgos. ¿Qué pasaría si la exposición no resultaba como había soñado? ¿Y si su madre seguía en contra de su búsqueda creativa, viendo sus esfuerzos simplemente como una traición? En medio de estas dudas, algo minúsculo pero significativo comenzó a germinar en su mente: la fuerza de la vulnerabilidad. Como artista, revelarse a sí mismo sería un acto de coraje. Mostrar su proceso e inseguridades podría invitar a la conexión con su madre de una manera que nunca había contemplado. Decidido a tomar acción, Miguel tomó su teléfono y acordó una reunión con Valentina para el siguiente día. Sentía que había finalmente dado un paso hacia adelante en su desarrollo personal, aunque las sombras de la incertidumbre seguían acechando. Mientras se sumergía nuevamente en la pintura, su mano temblorosa guiaba el pincel con más audacia. La superficie en blanco ya no le resultaba aterradora. No obstante, mientras sus pensamientos vagaban entre la creación y la incertidumbre, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: una fotografía de su madre sonriendo con un cuadro de su abuela en el fondo. La imagen lo golpeó como un rayo, un recordatorio de que la conexión familiar nunca estaba completamente rota. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿sería capaz de enfrentar su verdad ante su madre, ahora que había comenzado a redescubrir su pasión? Mientras guardaba el teléfono, una brisa fría pasó por la ventana, trayendo consigo un nuevo aire de transformación. Miguel sabía que su camino apenas comenzaba, y cada elección que tomaría en los días siguientes podría llevarlo a un lugar inesperado. Con incertidumbre pero enérgico, su corazón latía con la esperanza de poder reconciliar los mundos que parecían tan distantes. La siguiente decisión lo llevaría a un encuentro complicado, un nuevo giro que confrontaría tanto su arte como su vida familiar. ¿Podría lograr crear un puente entre su legado y su verdad más profunda? La respuesta parecía estar a un suspiro, justo fuera de su alcance. El día de la reunión con Valentina llegó, y Miguel se sintió a la vez emocionado y ansioso.
Los colores del lienzo aún lo llamaban, pero había una nueva energía en su interior, impulsada por la posibilidad de integrar sus dos mundos. Se miró en el espejo, buscando entre los reflejos la confianza que necesitaba. Su voz interior lo retó a confrontar sus miedos, a salir de la burbuja en la que se había protegido tanto tiempo. La cafetería donde habían acordado encontrarse estaba llena de creadores, pero la ajetreada atmósfera no logró distraerlo de su propósito. Cuando Valentina llegó, su sonrisa le devolvió la confianza. Al sentarse, con las tazas de café humeantes entre ellos, Miguel expuso su idea, una exposición que narraría su historia familiar, explorando las raíces que le habían dado forma como artista. Quería que cada pincelada contara la historia de su abuela, las luchas y sueños que la habían definido. Valentina escuchó con atención, haciendo preguntas que desenredaban aún más sus pensamientos. Cada inquietud que surgía en Miguel se disipaba con la certeza de que estaba compartiendo su visión con alguien que entendía el poder del arte. Fue en ese intercambio donde él descubrió no solo la habilidad de Valentina para formalizar las ideas, sino la capacidad de su propia voz para ser clara y contundente. La idea de incluir relatos hablados y gráficos que acompañaran sus obras cobró vida. Quería que la exposición fuera una conversación, una diáspora de emociones que invitara a la audiencia a reflexionar sobre su propio legado. Sin embargo, un temor persistente se asomaba, la posible falta de apoyo de su madre. A pesar de la conexión que había sentido con Valentina, este desafío personal seguía latente. Después de la reunión, Miguel caminó en dirección a casa, sumido en sus pensamientos. Su mente alternaba entre visiones vívidas de su exposición y la inquietante quién sería la primera en ver sus obras, su madre. Las dudas empezaron a surgir de nuevo, como sombras alargadas al atardecer. ¿Y si ella no entendía? ¿Y si solo veía en su arte un intento de rebelión? Sintiendo que sus pasos lo llevaban a un lugar de desasosiego, decidió hacer una parada en el taller que su abuelo había construido. Se sintió atraído por la estructura desgastada por el tiempo y las memorias que albergaba. En ese instante, el espacio dejó de ser solo un recuerdo, se convirtió en un campo fértil para su creatividad. Aquí, donde su abuela solía crear, el dolor y la alegría se entrelazaban, y Miguel se recordó a sí mismo que el arte no solo era un refugio, sino también un camino hacia la reconciliación. Examinar las herramientas de su abuelo le inspiró a escribir. Decidió que, además de las pinturas, necesitaba plasmar en papel las historias que su familia había compartido con él, aquellas que habían estado guardadas en almuerzos y encuentros en la cocina. Cada relato sería un ladrillo en la construcción de ese puente hacia su madre. Ya en casa, se sentó a la mesa con un cuaderno y un bolígrafo en mano. La primera línea fluyó como un torrente, y mientras sus pensamientos tomaban forma, la vulnerabilidad comenzaba a convertirse en su mayor aliada. Comenzaba a dar vida a una narrativa que intercalaba su historia con la de su abuela, imaginando cómo esas conexiones podrían resonar en otros. Sin embargo, cada frase escrita iba acompañada de un eco interno que le decía que su madre podría no aceptar esa revelación de su verdad. Esa lucha interna crecía más fuerte con cada palabra que dejaba caer sobre el papel. Le esperaba un enfrentamiento inevitable. ¿Podría su arte realmente llevar la conversación que necesitaba tener con su madre? La mezcla de emoción y temor se agolpaba en su pecho. Mientras cerraba el cuaderno, sintió que un nuevo sentido de propósito se formaba en torno a él. En ese instante, supo que el próximo paso radicaba en preparar a su madre para lo que vendría. La exposición y lo que significaba para él serían temas delicados que no podía evadir. El momento de la verdad se aproximaba, y él estaba decidido a enfrentarlo. Con el corazón acelerado, Miguel supo que el verdadero desafío no solo sería la creación artística, sino la confrontación con su madre, quien debía ver a través de su arte y comprender su viaje personal. La tensión de lo que estaba por venir era palpable, y una sola pregunta resonaba en su mente: ¿podría transformar el miedo en una oportunidad para crecer y sanar juntos? Miguel se despertó antes del amanecer, el destello de la mañana filtrándose por la ventana, cruzando el espacio como una promesa de renovación. Sentado en la cama, pensó en el paso decisivo que debía dar. No solo quería que su madre entendiera su arte, sino que anhelaba que compartiera la experiencia de su propia historia. El arte como medio de conexión se había convertido en su verdadero objetivo, y en su mente, el concepto de la exposición empezaba a tomar forma más allá de las pinturas y relatos. El desafío de preparar a su madre pesaba en su corazón. Sabía que era necesario crear un vínculo claro entre su trabajo y la historia familiar.
La idea de tener una conversación tan profunda le provocaba un nudo en el estómago, pero también una feroz determinación de mostrarle que su arte no era un acto de rebeldía, sino una forma de reconciliación. Sabía que era importante abordar el tema con sensibilidad y claridad, por lo que comenzó a trazar un plan. Se sentó nuevamente en la mesa, cuaderno en mano, esta vez con la intención de crear un relato que fuera simultáneamente personal y accesible. Decidió que la narrativa debería comenzar con los recuerdos de su abuela, llenos de matices que resonarían con experiencias universales. Comprendería cómo su historia no solo le pertenecía, sino que pertenecía a las mujeres de su familia que habían enfrentado conflictos semejantes. Así, Miguel se vio como un hilo conectivo. Mientras escribía, notó que sus manos temblaban. Con cada palabra, emergían recuerdos de su infancia, los relatos que solía escuchar a su abuela, las lecciones sobre valentía y sacrificio. Recordó cómo, a través de esas historias, había aprendido a ver el mundo. Se propuso entonces incluir citas textuales, fragmentos de cartas, incluso aquellas viejas recetas que conservaban en la familia. Cada página se transformaba en un mapa de sentimientos y saberes que podrían facilitar la conexión con su madre. La fecha de la exposición se acercaba y una sensación abrumadora de lucha interna comenzaba a hacerle eco en su mente. La presión no solo estaba en crear las obras, sino en prepararse para el fuego cruzado de emociones que su madre podría desatar al ver su trabajo. La idea de su madre sintiendo vergüenza o crítica lo atormentaba. Sin embargo, la necesidad de compartir su verdad se volvió más apremiante. Decidió que era hora de acercarse a su madre. Miguel anhelaba un espacio donde pudiera exponerle sin prisas, un momento de calma que les permitiera hablar. Planeó una cena que incluyera todos los platillos que su abuela solía preparar. La cocina era su santuario, y sabía que al crear un ambiente familiar, podía suavizar la conversación que temía. La idea de que el hogar envuelto en aromas y recuerdos pudiera ser el telón de fondo de su revelación le dio un sentido renovado de propósito. Mientras cada día pasaba, Miguel dedicaba horas a su arte, pero también se enfocaba en reunir el coraje necesario. Empezó a ensayar en silencio las palabras que podría decirle a su madre, esperando poder comunicar su deseo de sanación y conexión. No obstante, las dudas volvían para atormentarle. ¿Estaría ella lista para esta transformación? ¿Sería suficiente la pasión de su arte para cambiar la narrativa que habían compartido hasta entonces? La verdad ineludible era que debía enfrentar ese miedo. Miguel se sintió atrapado entre el presente y sus esperanzas, consciente de que la ventana de oportunidad estaba comenzando a cerrarse. La exposición era solo el primer escalón hacia una reconciliación más profunda, y aún así, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿sería posible construir ese puente o seguiría todo creciendo como un abismo entre ellos? Con un suspiro profundo, Miguel empezó a organizar su material. Había llegado el momento de hacer algo significativo. El arte podía ser su voz, pero la intención detrás de este debía ser aún más potente. Y así, con las manos temblorosas, comenzó a esbozar el borrador de su primera carta a su madre. Preparándose para el inevitable encuentro que marcaría un nuevo capítulo en sus vidas. La tensión rugía en el aire, y mientras escribía, una pregunta titilante emergió en su mente: ¿cuál sería la verdadera reacción de su madre al descubrir su mundo? Miguel se sentó a la mesa de la cocina, equipado con las recetas de su abuela y una determinación que había ido creciendo día tras día. Prepararse para la cena se había convertido en un viaje introspectivo donde el arte de la cocina se entrelazaba con su necesidad de expresar su historia a su madre. Cada ingrediente que picaba y cada plato que armaba eran una forma de comunicarse, un puente entre su legado familiar y su nueva identidad como artista. Mientras el aroma de los platillos favoritos de su abuela se esparcía por el aire, Miguel podía sentir una mezcla de nervios y esperanza. Había decidido que, en lugar de un discurso rígido, lo que necesitaba era un ambiente cálido, una experiencia que invitaría a su madre a abrir su corazón. La cocina, después de todo, siempre había sido su refugio. La mesa era el espacio donde las historias se contaban y las emociones se compartían, y esa noche no sería diferente. Cuando su madre llegó, la cena estaba lista. La mesa, adornada con los platillos que habían sido testigos de tantas reuniones familiares, se convirtió en el escenario perfecto para la revelación que Miguel había estado esperando. A medida que compartían la comida, se sentó en un rincón de su mente la tristeza de la enfermedad de Doña Rosa, pero también la promesa de que su legado viviría a través de ellos. «Mamá», comenzó Miguel mientras la cena avanzaba, «quiero hablarte sobre lo que he estado creando».
Sus palabras llegaron a ella envueltas en el amor que sentía, ese amor que había alimentado su pasión artística. Su madre levantó la mirada, mostrando curiosidad pero también un leve atisbo de preocupación. ¿Sobre qué te referís, Miguel? Con un suspiro profundo que le liberó parte de la presión acumulada, Miguel continuó. Estoy organizando una exposición, una que honre a la familia, a nuestra historia. Quiero que puedas ver que el arte tiene el poder de contar nuestra verdad. A cada palabra que salía de su boca, Miguel sintió que la tensión se aligeraba un poco más. A medida que hablaba, su madre asintió, pero su expresión era un reflejo de la confusión. ¿Cómo puede el arte ser suficiente para honrar todo lo que hemos construido? Miguel sintió la electricidad de un choque generacional, un dilema constante entre tradición y aspiraciones personales. Una parte de él vibraba con dudas, pero al mismo tiempo, había una llama creciente de convicción. No necesito que el arte reemplace nuestra herencia, mamita, replicó, elevando el tono de su afecto. Quiero que el arte sea el medio a través del cual reconstruimos nuestro lazo. Cada pincelada contará la historia de abuela Rosa, de esto que hemos compartido, de tu sacrificio. La voz de Miguel se impregnó de una sinceridad real. La sala se tornó un espacio de relevancia emocional, un lugar donde se entrelazaban la herencia y la individualidad. El silencio se hizo palpable. Su madre miró hacia su plato, perdida en pensamientos, lidiando con sus propias emociones. Miguel, sintiendo que debía seguir, comenzó a hablar sobre los relatos que había recopilado, anécdotas y secretos familiares que deseaba llevar a la luz en su exposición. Con cada palabra, la vulnerabilidad se tornaba un aliado en su relato. La escena ya no era simplemente la comida compartida, era un momento de conexión auténtica. Finalmente, su madre alzó la vista, el brillo de la comprensión empezaba a iluminar su rostro. Entonces deseas que tu legado también se entrelace con el nuestro, no solo con las pinturas y recetas, sino con la esencia de lo que significa ser familia, preguntó, una lágrima resbalando por su mejilla. Miguel asintió con la cabeza, abrumado por la amplitud de las emociones que los rodeaban. Con cada historia que Miguel compartía, cada plato que cocinaba, estaba formando de forma definitiva un vínculo entre su pasado y su presente. Al finalizar la cena, algo en la atmósfera había cambiado. La tensión que alguna vez había estado presente se había esfumado, dejando un espacio lleno de posibilidades. Un indicio de que su madre comenzaba a entender que el arte no era una traición, sino un homenaje a sus orígenes. Quiero apoyarte, hijo, declaró su madre, su voz llena de una ternura renovada. Quizás no sea fácil para mí entender todo de inmediato, pero sé que es importante para ti. Vamos a unir nuestras voces. Deberíamos trabajar juntos, tú con tu arte, y yo con las historias que aún guardamos. Miguel sintió que su corazón latía con mucha fuerza en ese momento de verdad. Las palabras de su madre representaban un horizonte brillante. La transformación estaba sucediendo, y los muros entre ellos comenzaron a desmoronarse. Habían comenzado un nuevo capítulo en su relación, con la promesa de que juntos podían explorar el camino de la creatividad y la herencia. Mientras la noche llegaba a su fin, Miguel se sintió en calma, con la certeza de que había logrado conectar su mundo con el de su madre. Había crecido, no solo como artista, sino como hijo que se atrevía a ser vulnerable al compartir su verdad. El arte, sus raíces y el lazo familiar habían logrado coexistir, y él supo que, en adelante, podría seguir creando con el corazón abierto. Después de aquella cena, Miguel se convirtió en un puente entre su legado y su futuro. Encontró en su arte la manera de honrar a su abuela y, al mismo tiempo, cimentar su propia identidad. Y así, en cada obra que creaba, celebraba no solo el amor que había recibido, sino también la fortaleza que había alcanzado a través de la búsqueda de comprensión y aceptación. La historia de Doña Rosa, el legado familiar, y su propio viaje artístico se entrelazaban en un plano luminoso, prometedor y repleto de nuevas narrativas. Ahora, más que nunca, Miguel entendía que su camino era único, y que al abrazar su verdad podría abrir un mundo nuevo. Un mundo donde cada trazo, cada sabor, cada recuerdo no solo contarían su historia, sino la de su familia. Con la convicción renovada, se adentró en el futuro con paso firme, la mente llena de posibilidades y el corazón latiendo al compás de la esperanza. La vida continuaba, y ahora estaba listo para crear la obra maestra de su vida, la mezcla de su arte y su herencia, cultivando tanto su pasión como el amor por su familia. ¿Y tú, querido lector,
¿Estás listo para abrazar tu propia historia y encontrar la manera de entrelazarla con el arte de vivir? No dejes de conectarte con tus raíces. Si disfrutaste esta increíble transformación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vivan estas experiencias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz también cuenta en esta narrativa. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y emoción por las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.